Mañana 9 minutos y el presidente Petro, que esta mañana está activo en Twitter, le escribe al presidente del Senado, Iván Name, hace algunos segundos el siguiente mensaje. A ver, ¿qué dice? El presidente del Senado, al insinuar que usaríamos la fuerza pública para cerrar el Congreso y convocar la Asamblea Constituyente, se equivoca de manera grave en dos aspectos. Primero, antes de la Asamblea o decisión constituyente, hay un proceso constituyente que se expresa en la movilización y deliberación de la ciudadanía de Colombia. Y segundo, el Congreso citará la constituyente o la decisión constituyente de la ciudadanía en el momento apropiado. Esa segunda parte me deja preocupaciones. No, lo que quiere decir es que en algún momento va a meter al Congreso como corresponde. Claro, pero mire el o la decisión de la ciudadanía. Es decir, ¿el presidente sí estaría pensando en vías distintas al Congreso para promover la Asamblea Constituyente? Es la pregunta que surge. Segundo mensaje de hace apenas segundos, Felipe, del presidente Petro. Para sincerar el debate, Sí. muchos de los que se oponen a un proceso constituyente que haga protagonista a la ciudadanía de las reformas fundamentales, no lo hacen porque sean amantes de la Constitución del 91, sino porque son amantes de la gobernanza paramilitar y el régimen de corrupción que después de expedida la Constitución se impuso de facto en el país. Que está la tesis del presidente de que aquí todos somos, si no es petrista, de que todos somos fachos de derecha, paracos, o paramilitares o corruptos. Señor presidente del Senado, Iván Name, senador Name, bienvenido a Blue Radio, buenos días. Buenos días, Néstor. Senador Name, le responde el presidente Petro, ¿por qué mencionó usted en el debate parlamentario de ayer lo del ruido de sables y lo de la fuerza pública y las armas de la fuerza pública, senador? Pues noto que el presidente se desveló anoche pensando en todo este enredo y en todo ese invento que ha configurado a través de procedimientos que no existen. Yo quiero decirle, Néstor, y a la audiencia, nuestro país no es un paraíso y tenemos muchas cosas que acabar, otras que crear y todas que transformar, que requieran procesos que están reglados. No que se imagine un presidente o algún actor de la política colombiana en algún momento de sus desvelos. El presidente Petro se ha inventado una vía que no es la constitucional para una Asamblea Nacional Constituyente, que es un tema muy serio. Eso no se puede hacer en los cabildos o en las plazas o en recintos que imagine un presidente en su fervor reformista, que ese lo tenemos todos. Lo que pasa es que le voy a recordar, aunque no es el país ideal, este es un país que es una república bicentenaria democrática. Y aquí no puede venir nadie, ni siquiera un presidente de la República, a imaginarse un camino, un trazado anticonstitucional y que por supuesto atenta contra la democracia y las instituciones. De tal manera que yo le agradezco mucho al presidente que se haya referido a mi preocupación. Seguramente no durmió muy bien, pero yo no insinúo, yo digo las cosas. Y cuando hablé del tema de nuestra seguridad democrática lo hice de manera directa y espero que eso también sea una advertencia democrática del camino que hay que recorrer. Ya parece que el presidente amaneció pensando o recordando que una Asamblea Nacional Constituyente tiene que pasar por una ley que el Congreso apruebe. Sí, senador Name, cuando usted ayer habló de las armas y del ruido de sables, ¿es que usted tiene alguna información? Usted me acaba de decir que usted no insinúa, sino que dice. ¿Qué puede decir sobre esa frase? ¿Cuál es el miedo? Porque el presidente Petro la interpreta esta mañana como que van a usar la fuerza pública para cerrar el Congreso. ¿Ese es su temor? Es el temor de Petro, porque yo no lo he dicho, no lo imagino y no lo aceptaría en nuestro país. Pero yo lo que hice fue reafirmar mi confianza en nuestras Fuerzas Armadas, su tradición democrática y que toda la institucionalidad tiene que correr sobre los rieles normados de una constitución política. Aquí no puede venir nadie a desconocerla. Y también recordé, yo no sé, el presidente Petro seguramente
en su desvelo habrá hecho interpretaciones. Recordé que las armas son de la nación. Recordé que nuestras Fuerzas Armadas no son de un gobierno, sino son de la nación, y ese profesionalismo y ese conocimiento de la fuerza pública nuestra nos da tranquilidad frente a quienes quieran desconocer la Constitución y las leyes, porque eso es lo que se hace cuando se plantea una vía que no es democrática y que no es constitucional. Si le entiendo, senador Name, lo que usted hizo ayer fue un llamado a las Fuerzas Armadas para que estén listas en caso de que se presente una ruptura del orden constitucional. Bueno, yo no hice ningún llamado a las Fuerzas Armadas. Lo que hice fue una reafirmación democrática en su profesionalismo y en su vigilancia, por supuesto, al orden que debe mantenerse por sobre todo tipo de desvarío o extravío. Así que no estoy insinuando ni golpes de Estado, ni cierre del Congreso por la fuerza, sino recordando, primero, que somos una república bicentenaria y democrática, y segundo, que tenemos unas Fuerzas Armadas que son de la nación. De ahí en adelante todo puede pensarse y todo puede interpretarse. Yo dije una cosa concreta y no insinué nada, pero las interpretaciones pues son bienvenidas, cualquiera que sean. Sí, senador Name, respondiendo a su declaración de ayer, el presidente Petro dice que es el prejuicio el que está desatando la histeria alrededor de quienes creen que no es democracia convocar al pueblo para decidir sobre lo fundamental en Colombia. Quiero preguntarle, ¿su lectura, su interpretación de lo que quiere el presidente Petro parte del prejuicio porque es el presidente Petro un presidente de izquierda el que la propone? Yo no sé qué llama el prejuicios, porque lo que él llama prejuicios lo llamo yo institucionalidad, lo llamo yo constitucionalidad, lo llamo yo legalidad, y tanto que tenía una fervorosa admiración por la Constitución del 91, que ahora lo que propone es cambiarla, es modificarla. Pues bien, preséntenos una ley para que el Congreso estudie sus contenidos, su oportunidad, y entonces sí, vamos a un proceso reglado constitucional, pero que no se invente unos escenarios, ni que fuéramos un país recién fundado para que vengan aquí nuevos libertadores a decirnos que en los cabildos o que en las plazas se pueden tramitar las iniciativas constitucionales que están establecidas por muchos años, por siglos, y que pues ahora viene iluminado un presidente a configurar caminos que no existen y que son anticonstitucionales y que son ilegales y que son inaceptables. Sí. Senador Name, ayer en el debate estaba citado para discutir la reforma pensional, pero en vista de la turbulencia política esto se terminó convirtiendo en un larguísimo rosario de constancias de todos los partidos. El senador Inti Asprilla y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, coincidieron en señalar que todavía estábamos a tiempo, dicen ellos, de una constituyente. Inti Asprilla diciendo que trabajando y discutiendo los proyectos, y el ministro Velasco diciendo que todavía él veía oportunidad para una conciliación o para un acuerdo nacional. ¿Usted interpreta la convocatoria de una constituyente como una amenaza legislativa por parte del Congreso, por parte del gobierno para que apruebe sus reformas? Claro que es una amenaza, claro que es una presión y claro que es un absoluto método inaceptable, porque es que no, el problema es que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente, sino que se pretenda hacerlo de manera inconstitucional y de manera ilegal, y por eso yo como presidente del Congreso no puedo aceptarlo. Yo entiendo que hay sectores que apoyan al presidente y los respeto. Todos hemos querido apoyar al presidente en la transformación de los aspectos nacionales que lo requieren, pero el problema es el cómo. Aquí no podemos inventarnos una nueva constitución en una noche de desvelo y decir que es que el constituyente primario que va a ser convocado a las plazas y a los cabildos y a los escenarios que se le ocurra a un presidente puedan ser los lugares donde se tramite
esa iniciativa. Esa iniciativa está referida constitucionalmente a una ley que se tramite en el Congreso. Lo demás es inaceptable y realmente termina siendo condenable que se asalte la inteligencia o la racionalidad de un país con un galimatías inconcebible de ideas atropelladas, contradictorias e infundadas. Pero ¿por qué es tan mala idea, senador Name, si en el peor de los casos ustedes pueden terminar redactándola y escribiéndola ustedes mismos de acuerdo a lo que vote la gente y quienes elijan por los constituyentes que quieran tener? ¿Usted no ve esto como una oportunidad, doctor Name? No, que va a ser una oportunidad cuando está planteado un camino errado, un camino, es decir, un camino que asalta a la opinión pública y a la democracia y al Congreso, porque está planteado de manera inconstitucional e ilegal. Eso tiene una gravedad inmensa. Lo que pasa es que aquí tenemos un grado de entendimiento a veces que abre el compás de los análisis, y yo por supuesto que no lo voy a cerrar, pero ¿cómo se nos va a presentar la idea de una Asamblea Nacional Constituyente que se decida por fuera de la Constitución? Eso es una actitud anticonstitucional, eso es una actitud ilegal que atenta contra la democracia y que al Congreso lo amenaza con un procedimiento que es condenable porque no es legal y no es constitucional, como lo he dicho ya 20 veces. Sí, señor. Doctor Name, sobre eso quiero hacerle la última pregunta. Le agradezco mucho porque sé que está cumpliendo un compromiso. Quiero preguntarle porque entrevisté hace algunos minutos aquí a Germán Vargas Lleras y me dijo que él está de acuerdo, que si el presidente Petro quiere una constituyente, que él está de acuerdo si se tramita por el Congreso y que él está dispuesto a lanzarse como constituyente y a plantear temas diferentes a los del gobierno, pero que esa constituyente significaría el cierre del Congreso y eventualmente llamar a unas elecciones presidenciales. ¿A usted le parece que este camino que estamos comenzando a recorrer puede terminar tan lejos en eso? Pues vea, con el ex vicepresidente Vargas, por supuesto que coincido en que una Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo que existe como una opción y que es respetable constitucionalmente cuando se tramita como lo ordena la ley y la Constitución. Lo que no es aceptable es que se invente un procedimiento y un trazado que riñe con la Constitución y con las leyes, ¿sí? Entonces, si hay una Asamblea Nacional Constituyente, pues muy bienvenida si el Congreso y su trámite coincide con lo que ordena la Constitución del 91 que tanto quiere y que tanto respeta el presidente de la República. Es decir, todos estamos de acuerdo en que la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se tramita como es una legítima opción de cambio, de modificación, de reformas, que bastante que necesitamos reformas, pero hoy hay un Congreso que puede hacerlas y no creo en esta oportunidad que sea muy conveniente una Asamblea Nacional Constituyente que quién sabe en qué perspectiva y horizonte se esté pensando. Es el senador Iván Name, el presidente del Congreso de Colombia, esta mañana aquí en Blue Radio. Son las 8:23. Senador Name, gracias por estos minutos. Feliz día. A ustedes.